Hola, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Paula Tatiana Chacón Arboleda. Yo soy odontóloga y especialista en periodoncia y medicina oral. Y el día de hoy me corresponde hablarles un poco sobre el papel del odontólogo en pacientes comprometidos sistémicamente. Entonces, quisiera empezar contándoles que en el 2015 se realizó el cuarto estudio nacional de salud bucal, donde se evaluaron diferentes aspectos de la salud bucal de los pacientes, entre ellos caries dental, el componente periodontal, fluorosis, algunas alteraciones congénitas como labio y paladar fisurado, las lesiones de la mucosa bucal, edentulismo, uso y necesidades de prótesis dentales, alteraciones oclusales, y el tema, digamos, un poco más nuevo de opacidades, erosión y trauma dental. Se analizaron diferentes grupos de edad, incluyendo una muestra representativa, y encontrando que a pesar de que se han generado avances a nivel periodontal, a nivel de caries dental, digamos que seguimos un poco rezagados en otros aspectos, y muchos de esos aspectos pueden estar relacionados con enfermedades sistémicas. Entonces, digamos que la odontología moderna tiene unos retos adicionales a lo que se ha manejado tradicionalmente, y es que pues nuestro objetivo es identificar tempranamente esas necesidades de tratamiento, disminuir el riesgo sistémico que esté asociado, por ejemplo, con la periodontitis, y esto requiere unas herramientas diagnósticas adecuadas y avanzadas y unas guías establecidas de tratamiento. Precisamente por eso estamos en el boom de manejo clínico, de guías de manejo clínico para los pacientes, precisamente para protocolizar un poco más el manejo, realizar un tratamiento y un entrenamiento para salvar los dientes y evitar eh, la presencia de infecciones orales. Y definitivamente, a pesar de que existen pocos estudios eh, sobre el impacto de la salud bucal sobre la salud general, pues los estudios que existen son estudios contundentes, donde definitivamente hay una relación y una asociación. Entonces, ¿qué responsabilidades tenemos los odontólogos? Pues definitivamente nos estamos enfrentando a que hay un aumento en el promedio de vida de los pacientes, y eso conlleva, otros retos adicionales como la expectativa de vida, la calidad de vida de esas personas y un número mayor de adultos mayores. Necesitamos definitivamente asumir la responsabilidad frente a la salud sistémica de los pacientes. Ya no se nos debe permitir enfocarnos simplemente en la dentistería, sino que debemos ir un poco más allá. Y por lo tanto, requerimos el mayor conocimiento de los odontólogos, de los especialistas, acerca de la historia natural de las enfermedades crónicas sistémicas que sean relevantes para nosotros. Entonces, siempre que nosotros estemos enfrentados a un paciente que se encuentre comprometido sistémicamente, pues también debemos determinar cuáles son las necesidades odontológicas de ese paciente, y esas necesidades odontológicas sumadas al compromiso sistémico del paciente, pues pueden influir o comprometer tanto el curso de la enfermedad sistémica como tal y la terapia odontológica que nosotros vayamos a realizar. Todo esto determinando que el tratamiento que nosotros vamos a realizar sea un tratamiento exitoso y que haya unos procesos de cicatrización adecuada frente a esos tratamientos. Cicatrización desde que haya que realizar un proceso de exodoncia de un paciente, por ejemplo, o una intervención quirúrgica mayor. Entonces, nuestras premisas de trabajo deben ser que la salud oral es el reflejo de la salud sistémica de nuestro paciente, que sí está comprobado que las enfermedades bucales causan enfermedades sistémicas, o que esas mismas enfermedades orales pueden exacerbar la condición sistémica de nuestro paciente y viceversa. Algunas manifestaciones, algunas enfermedades sistémicas, pues pueden exacerbar
las condiciones orales que tenga nuestro paciente. Entonces, debemos, como les decía, ir más allá de los dientes y saber que las enfermedades bucales tienen un impacto en la calidad de vida de los pacientes. Entonces, si estamos enfrentados a pacientes más longevos, a un número mayor de pacientes longevos, pues también tenemos que velar por la calidad de vida de esos pacientes. Y esa calidad de vida puede afectarse por situaciones como la pérdida parcial o total de dientes, por dolor de origen odontogénico o periodontal, o mucoso de tejidos blandos y tejidos duros, eh, procesos hemorrágicos, deterioro en la masticación y por lo tanto su repercusión en la nutrición, infecciones dento-periodontales y alveolares y su asociación con enfermedades sistémicas o con los medicamentos que tomen estos pacientes. Entonces existen muchos ejemplos en donde las enfermedades bucales y las enfermedades sistémicas pueden actuar en una doble vía, ¿sí? En donde las enfermedades sistémicas se manifiestan a nivel de cavidad oral, como por ejemplo el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la diabetes, algunas anemias. Las enfermedades orales afectan el tratamiento de enfermedades sistémicas, como por ejemplo pacientes que vayan a recibir trasplantes, pacientes que estén en quimioterapia. Puede haber, por ejemplo, osteoradionecrosis, que puede estar causada por infecciones de tipo oral. El control de la glicemia también se puede ver afectado y algunos tratamientos de las enfermedades sistémicas pueden manifestarse a nivel de salud oral, como por ejemplo la mucositis y la serostomía por quimioterapia o por algunos medicamentos. La serostomía, la pérdida dental, el dolor dental afecta la calidad de vida y la enfermedad oral puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de parto pretérmino, bajo peso al nacer como producto de ese parto pretérmino y últimamente artritis reumatoidea, neumonía, cáncer colorectal y enfermedades cognitivas y Alzheimer específicamente. Entonces, existe una pregunta que puede surgir muy frecuentemente y es si definitivamente la enfermedad oral incrementa el riesgo de enfermedad sistémica y la respuesta es sí. Y es sí porque aparte de muchos otros aspectos, los procesos infecciosos orales, dentales o periodontales, pues definitivamente pueden convertirse en reservorio de bacterias que pueden causar endocarditis. La enfermedad periodontal es completamente relacionada con la diabetes. También hay infecciones orales que pueden producir neumonía o insuficiencia renal. Y como les decía, riesgo a nivel cardiovascular, parto pretérmino, bajo peso al nacer y deterioro cognitivo. La enfermedad periodontal, por ejemplo, ya lo habíamos hablado, es una de las manifestaciones a nivel de cavidad vocal que más se ha estudiado y que definitivamente tiene una gran influencia sobre muchos procesos sistémicos. Cuando nosotros hablamos entonces de enfermedades de cavidad oral y enfermedades crónicas, pues definitivamente tenemos muchos factores que pueden determinar la presencia o la exacerbación de dichas enfermedades crónicas y sabemos que existen aspectos socioeconómicos, culturales, políticos, del ambiente que pueden exacerbar esos procesos. Entonces, vemos que algunos de estos elementos, como el tabaquismo, el uso de alcohol o el abuso del alcohol, los factores dietarios, el estrés y la higiene, comparten, digamos, esa posibilidad no solamente de generar enfermedades crónicas sistémicas, sino también enfermedades a nivel de cavidad oral o manifestaciones eh, de esa enfermedad bucal. La higiene, la higiene entra
a formar un papel muy, muy importante dentro del desarrollo de enfermedades bucales, pero definitivamente se ha encontrado que esa placa dental o esa biopelícula, producto de una inadecuada higiene oral, se requiere, pero no es suficiente para que haya manifestaciones. Es decir, que no es solamente que un paciente no tenga buena higiene oral lo que esté generando ese compromiso bucal de nuestro paciente. Entonces, tenemos factores ambientales, sean adquiridos como el tabaquismo, por ejemplo, factores psicológicos como el estrés, factores genéticos y epigenéticos, factores sistémicos que hacen que las enfermedades orales se presenten, pero que esa respuesta del hospedero que está conteniendo esa enfermedad pueda generar una respuesta sistémica aún mayor. Entonces, si nosotros comparáramos, por ejemplo, la ulceración de los epitelios a nivel de enfermedad periodontal, si nosotros sumáramos ese epitelio ulcerado de cada diente del periodonto de un paciente, podríamos incluso tener el tamaño de una lesión de pie diabético, por ejemplo, ¿cierto? Una úlcera más o menos de 3 a 4 centímetros si sumamos esa ulceración. Entonces, esa ulceración definitivamente puede ser la entrada de muchos elementos o puede generar la respuesta proinflamatoria suficiente para generar enfermedades sistémicas. Entonces, si nosotros tenemos una enfermedad periodontal no tratada, que generalmente es una enfermedad de tipo crónico, pues definitivamente tenemos un foco inflamatorio, infeccioso, que va a repercutir a nivel sistémico. Si nosotros realizamos el tratamiento periodontal, existen infinidad de publicaciones en donde definitivamente hay cambios a nivel de biomoléculas sanguíneas, hay cambios en ese perfil de citoquinas proinflamatorias que se balancean un poco más y que también repercuten en la salud sistémica de nuestro paciente. Entonces, esa enfermedad periodontal, por ejemplo, causada por aspectos genéticos, por la disbiosis microbiana, por la misma respuesta del hospedero. Hay autores que piensan que incluso la enfermedad periodontal podría pensarse como una enfermedad autoinmune y los factores ambientales pues van a tener unas repercusiones muchísimo mayores, como son la inflamación sistémica, como son la presencia de bacteremia, viremia, y también que el sistema inmunológico, el sistema inmune tenga ciertas respuestas que se van a manifestar en estas enfermedades sistémicas de las que ya les he hablado. Entonces, rápidamente, encontramos que hay una relación directa entre bacterias periodontopáticas y procesos inflamatorios intestinales. Encontramos una relación directa entre bacterias periodontopáticas y procesos cardiovasculares. Encontramos una relación directa de bacterias periodontopáticas con daño neuronal que puede manifestarse de diferentes formas. Entonces, por ejemplo, se ha considerado que la periodontitis es la sexta complicación de la diabetes. Sabemos que a nivel de diabetes mellitus hay retinopatía, nefropatía, neuropatía, enfermedad vascular periférica, enfermedades de grandes vasos, pero la periodontitis ya entra dentro de estas complicaciones. Entonces, estamos frente a un paciente diabético, definitivamente a ese paciente diabético debemos buscarle la enfermedad periodontal porque lo más probable es que la padezca. ¿Y qué se ha encontrado con respecto a la diabetes? Que el hecho de manejar la enfermedad periodontal y que el paciente tenga un mantenimiento periodontal adecuado podría ser una parte interesante e importante de ese control glicémico y por lo tanto podría ser parte integral del control de la diabetes. La diabetes es una de las patologías que más se ha estudiado
digamos, en esa relación periosistémica, y definitivamente no es solamente periodontal. Si bien una de las principales manifestaciones serían la gingivitis y la periodontitis, en donde encontramos que todos los parámetros periodontales se ven afectados más en el paciente diabético que en el paciente no diabético, pues definitivamente encontramos que ese paciente puede tener unas implicaciones en cavidad bucal micro y macrovasculares. Definitivamente hay una disminución en la quimiotaxis del neutrófilo, por lo tanto la respuesta ante la agresión bacteriana periodontal no va a ser la misma. Se considera que hay una respuesta hiperinflamatoria ante la presencia de estas bacterias periodontopáticas, y como les decía anteriormente, pues el tratamiento controla también esos mediadores químicos de la inflamación. Por otra parte, cuando estamos enfrentados a pacientes que usan corticosteroides de manera crónica, buscando un efecto antiinflamatorio, también tenemos un efecto secundario inmunosupresor. Entonces, ¿qué podemos encontrar a nivel de cavidad oral en este tipo de pacientes? Se ha encontrado que el colágeno del ligamento periodontal se ve afectado en estos pacientes. Se inhibe la acción de la insulina, por lo tanto, también puede haber manifestaciones parecidas a la del paciente diabético. La cicatrización se ve altamente afectada, entonces se haga una exodoncia, se haga un tratamiento endodóntico que conlleve cirugía o que simplemente requiera el tratamiento de conducto, este proceso se ve afectado y la cicatrización no es igual. Y definitivamente hay mayor reabsorción ósea en estos pacientes. Entonces es probable que en estos pacientes tengamos incluso pérdida dental precisamente por esta causa. En pacientes con artritis reumatoidea, como les decía, eh, hay una fuerte evidencia, incluso no solamente de la manifestación clínica, sino que a través de estudios epigenéticos se han encontrado genes comunes entre la periodontitis y la artritis, lo que conlleva definitivamente una pérdida ósea alveolar y por lo tanto pérdida dental. En estos pacientes generalmente le sumamos también el uso prolongado de corticoides y por lo tanto una mayor manifestación a nivel ósea. Y en estos pacientes, pues definitivamente la movilidad al verse afectada, pues la higiene oral también se va a ver afectada y son pacientes que acumulan mucha más placa microbiana. Con relación a la osteoporosis, inicialmente se pensaba que como principalmente hay afección de huesos largos a nivel de cabeza y cuello, no había mucha influencia, pero resulta que sí hay. Y el paciente que tiene osteoporosis definitivamente debe tratarse como un paciente con factor de riesgo de periodontitis avanzada. Este paciente, a pesar de tener una adecuada higiene oral, al tener osteoporosis ya ve su soporte periodontal disminuido. Radiográficamente podemos encontrar corticales óseas más delgadas y una menor densidad ósea mandibular. Puede haber mayor pérdida dental por aflojamiento y mayor pérdida de inserción periodontal, lo que generalmente puede llevar entonces a la misma movilidad. Con relación a las enfermedades renales, se ha encontrado que el hecho de que haya periodontitis pues va a aumentar la liberación de mediadores químicos de la inflamación que va a generar una inflamación crónica sistémica y que puede generar enfermedades renales crónicas o que puede exacerbarlas. Con relación a la quimioterapia, cuando es quimioterapia de cabeza y cuello, hay muchas manifestaciones que debemos conocer, como son la mucositis, procesos de infecciones dentales más severos, dolor, sangrado y desórdenes del gusto. Hay disminución o más que disminución, cambios en la microbiota que pueden generar infecciones oportunistas. El hecho de que haya
calor en estos pacientes pues disminuye la ingesta de alimentos y puede llevar incluso a malnutrición, a desnutrición y a deshidratación. Hay aumento en la caries radicular y también hay serostomía. Entonces, estos pacientes que empiezan procesos de radio y de quimioterapia son pacientes que deben tener un seguimiento odontológico estricto, ¿sí? Principalmente porque a veces el manejo de estos pacientes debe darse solo cuando se termine cualquiera de estas terapias. La radioterapia tiene un alto riesgo de generar osteoradionecrosis, por lo tanto, focos infecciosos a nivel de cavidad oral deben ser eliminados antes de empezar la radioterapia. Cuando se realizan procedimientos invasivos, puede haber exposición del hueso alveolar, generando infecciones severas, muy difíciles de tratar. Entonces, no es ideal realizar, por ejemplo, exodoncias o cirugías periodontales en este tipo de pacientes. Estos pacientes presentan mucha mucositis, presentan serostomía e hiposalivación, fibrosis de algunos de los tejidos, pérdida del gusto, limitación de la apertura bucal. Entonces, hay que estar preparados para manejar estos pacientes porque las complicaciones a nivel dental y odontológico son muchas. Si bien el embarazo no es una enfermedad sistémica, sí hay muchas manifestaciones, sobre todo periodontales, en este tipo de pacientes, donde puede aumentar la prevalencia de gingivitis o si hay una periodontitis de base, esta puede exacerbarse. Es muy común la presencia del Epulis gravidarum o granuloma piógeno, generalmente entre el primer y tercer mes de gestación, y es muy doloroso. Entonces, muchas veces, solo el hecho de que haya placa dental o cálculos en estas pacientes pueden generar este tipo de lesiones. Y se ha encontrado que definitivamente durante el embarazo la microbiota patógena aumenta definitivamente, muy relacionada con estos cambios hormonales. En pacientes con trastornos hemorrágicos tipo hemofilia, trombocitopenia, uso de anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, es muy común la, el sangrado gingival espontáneo, ¿sí? Que pues no se asocia con enfermedades asociadas a placa microbiana. Entonces, el hecho de que haya manifestación por parte del paciente de sangrado espontáneo ya definitivamente nos tiene que alarmar y tenemos que irnos necesariamente a exámenes paraclínicos porque definitivamente un sangrado espontáneo definitivamente es signo de enfermedad sistémica de base. Y no solo el sangrado gingival, sino también la presencia, por ejemplo, de petequias a nivel de mucosa. En leucemia, por ejemplo, muchas veces la primera manifestación de este tipo de enfermedades agudas es el sangrado gingival espontáneo. Entonces, a veces la manifestación periodontal es la primera de las manifestaciones de la leucemia, que también tiene muchas implicaciones, como una mayor tendencia a la infección, hemorragias, los mismos efectos de la quimioterapia para la leucemia también tienen este tipo de complicaciones. Y como les decía, pues la manifestación gingival es uno de los primeros síntomas de ese proceso de inmunosupresión. Entonces, vuelvo y repito, el hecho de que haya sangrado espontáneo no es normal. Es un signo de alerta máximo para nosotros. Con relación al paciente con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues tenemos muchos tipos de lesiones orales que también pueden ser, digamos, lo primero que se manifiesta en este tipo de pacientes. Entonces tenemos, por ejemplo, el sarcoma de Kaposi, que es muy común a nivel de paladar duro, candidiasis a nivel de carrillos, a nivel de paladar, a nivel de lengua. Es muy común también la gingivitis necrosante y la periodontitis necrosante, sobre todo la periodontitis necrosante, que se caracteriza por unos grandes secuestros óseos en los procesos alveolares que sostienen los dientes. Entonces, generalmente cuando tenemos este tipo de manifestación, pues
tenemos que sospechar al menos de una inmunosupresión. Y también tenemos muy particularmente el eritema lineal gingival, que es el que vemos en la fotografía inferior derecha, en donde, como su nombre lo dice, es una manifestación a nivel de línea en el margen gingival que no está como muy asociada a mucha placa dental. En este paciente no vemos tanta placa dental, pero sí vemos una inflamación muy característica. Entonces, siempre que veamos este tipo de lesiones, pues debemos sospechar de un proceso de inmunosupresión. Les agradezco su atención y quedo atenta a lo que puedan necesitar. Muchísimas gracias. Telesalud. Salvamos vidas a través de la tecnología.